Buenas tardes, profe. El día de hoy voy a hablar respecto a la comunicación verbal en la negociación. Bueno, inicialmente vamos a dar el concepto de la negociación. La negociación es todo proceso que genera un intercambio de información entre dos o más partes, donde cada parte tiene un pensamiento divergente. Cuando hablamos de un pensamiento divergente, nos referimos a que es totalmente opuesto o tiene ciertas diferencias. Lo que se busca con la negociación es llegar a un mutuo acuerdo para que ambas partes se vean beneficiadas. Bueno, ¿qué es la comunicación verbal en la negociación? La comunicación verbal es la comunicación a través de las palabras. En una negociación es muy clave esta comunicación, ya que es la que transmite mayor información a la oposición, por lo que queremos que nuestra comunicación sea totalmente asertiva y nos permita tener un buen papel dentro de la negociación. El proceso de la comunicación se compone por la práctica para transmitir de manera clara y concisa información por medio de la palabra. Esto es, pues, por medio de la palabra, cuando uso este término, hablo específicamente, pues, de la comunicación verbal, ¿no? Encontramos diversas funciones, como la función informativa, expresiva y directa. Informativa es cuando damos una mayor cantidad de información, valga la redundancia. Expresiva va relacionada más con un poco de las emociones, podríamos llamarlo así. Y directa cuando se va a la parte más concisa y precisa en medio de la comunicación. En este caso quisimos poner la imagen de las manos, ya que es como la ideal para la negociación. Bueno, 4 hábitos en el lenguaje. Encontramos la comunicación auditiva, que va de la mano con el habla. Prácticamente pues el habla es la que genera la comunicación auditiva, y la escrita con la lectura. Esto hace parte del lenguaje verbal. Es muy importante resaltar que la parte escrita hace parte del lenguaje verbal. Bueno, elementos de la comunicación. Encontramos el canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje. El código, que esto es, lo podríamos llamar tecnicismos o aspectos culturales, también se pueden ver involucrados, que es más cuando se usan ciertas frases eh, precisamente de una cultura o de acuerdo a los hábitos de la persona, llamémoslo un poco más castizas palabras. Mensaje, que es la información que se quiere dar a conocer por el emisor hacia el receptor. El ruido y el contexto. El ruido y el contexto prácticamente van de la mano. Es el ambiente o el entorno en el cual se encuentra la relación que está afectando esto, bueno, etcétera. Encontramos el emisor y el receptor. El emisor es quien transmite el mensaje, el receptor quien lo recibe, y en medio de ellos encontramos pues la retroalimentación, donde cada uno comparte sus ideas, etcétera. Hay puntos muy importantes en la negociación. Uno de ellos es el lenguaje positivo. El lenguaje positivo, aunque uno no lo crea, afecta psicológicamente a la persona, porque el cerebro es capaz de identificar esto, por lo cual es muy positivo que uno siempre hable con oraciones afirmativas. Esto va a permitir mejorar tu negociación y el contexto de esta. Capacidad de adaptación. Esto se refiere más a cuando nuestra oposición quizás maneja cierto lenguaje, tecnicismos. Nosotros debemos estar en la capacidad de adaptarnos a este lenguaje que él maneja, a estos tecnicismos, a estos términos, para crear una conversación más amena. También es muy importante siempre expresarnos con seguridad. Recordemos que esto nos permitirá imponer nuestra idea en medio de la negociación. También es muy importante evitar comportamientos familiares, no sobrepasar esa relación que llevamos y usar siempre palabras en un lenguaje adecuado a la negociación. Por otra parte, también es muy importante siempre ser conciso y no usar redundancias. ¿Por qué? Porque queremos que la información sea asertiva. Primero, si somos muy redundantes, muy fácilmente lo podrá notar el opositor. Quizás esto genere cierto disgusto, aburrimiento en medio de la negociación, etcétera. Y si somos concisos, vamos a lograr que nuestra comunicación sea asertiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a atender nuestro opositor. También es muy importante asumir cualquier error. Cuando nos referimos a esto, es que por más que nosotros consideremos que hablemos de manera clara, concisa, y el opositor no entiende, nosotros debemos estar en la capacidad de reconocer
o darnos el papel de que el error fue nuestro para crear una amenidad con el opositor y vernos en la capacidad de volverles a explicar con toda la amabilidad. Son algunos tips muy claves que encontramos para la comunicación verbal y tips en medio de la negociación. Espero esto haya sido de su agrado. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que esté muy bien.